capítulo 1, y dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén, y me dijeron: el remanente de los que quedaron de la cautividad allí en la provincia están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y lloré delante del Dios de los cielos. Y dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guardas el pacto y la misericordia a los que te aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel tu siervo, y confieso los pecados de los hijos de Israel, que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mi mandamiento y los pusiereis por obra, aunque en vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y la oración de tu siervo, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Padre, en esta mañana te pedimos de tu gracia y misericordia, que tu Espíritu Santo, Señor, que es el guiador, apacentador, nos revele, nos ayude a entender tu palabra y nos mueva, Señor, hacia tu propósito y hacia tu voluntad. Permite, Señor, que hoy seamos edificados, Señor, y a la misma vez, Señor, comprometidos, Señor, para vivir para tu gloria y para tu honra. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Y el tema de la mañana de hoy es líderes en tiempos de adversidad. Líderes en tiempos de adversidad. Estamos en la época donde todo el mundo quiere ser líder, ¿no? Estamos en la época de las redes sociales, donde te puedes convertir en esto, te puedes convertir en aquello. Estamos en el tiempo del paso A, paso B, paso C, y se supone que ya te conviertes en un líder influyente que mueve masas, que hace esto y que hace aquello, pero realmente el concepto que se mantiene comúnmente, del que se habla, no es un concepto de liderazgo real y verdadero, porque es muy fácil ser líder en un momento y en una circunstancia donde todo está chévere y parchita, ¿no? Donde todo está bien, donde todo está acomodadito, donde no hay mucho que hacer. La pregunta sería, ¿dónde realmente se puede ver el liderazgo o dónde alguien puede realmente manifestar sus dotes de líderes? No es en la abundancia, no es cuando todo está bien, no es cuando todo está bajo control, es precisamente en los momentos de adversidad y dificultad en el cual realmente se ve el liderazgo y se ve realmente el trabajo que un líder debe hacer. Para una muestra, un botón con Nehemías. Nehemías fue un líder en un tiempo de dificultad, en un tiempo complejo, en un tiempo de adversidad, en un tiempo en el cual aparentemente y humanamente no existían ni había forma de lograr una hazaña como la que ellos hicieron con la ayuda del Señor bajo el liderazgo de Nehemías. Ahora, uno de esos grandes líderes que menciona la Biblia sin lugar a duda tiene que ser Nehemías. Lo muestra como un hombre decidido, comprometido, organizado, piadoso, misericordioso, un hombre comprometido con Dios y con su pueblo. Escúcheme algo, es imposible que alguien diga que está comprometido con Dios y no con su pueblo. Hay mucha gente que cree que puede estar comprometido con Dios sin comprometerse con su pueblo. Cuando usted está comprometido con Dios, usted se ve en la obligación, en la necesidad de servir, de trabajar, de ayudar y contribuir al pueblo de Dios. Y lo que hacemos por el pueblo de Dios es lo que trae gloria al nombre de Cristo. Entonces, sin duda alguna,
Nehemías es uno de esos líderes. Y él pudo guiar e inspirar al pueblo de Dios en un tiempo donde la mayoría estaba lleno de temor y desmotivado. Por eso es que hacen falta líderes, amén. Por eso es que Dios levanta líderes, por eso es que Dios levanta hombres. El pueblo estaba desmotivado y lleno de temor, producto de las circunstancias, producto de lo que había sucedido, producto de lo que les rodeaba, en temor por miedo a los enemigos, en una tierra devastada donde había destrucción y lo poco que habían hecho no lo habían concluido y por lo tanto el pueblo estaba en aprobio de sus enemigos, no solamente en expresiones, en palabras, sino que cada quien quería y pasaba por ahí, entraba como perro por su casa y ofendía el nombre del Dios de Israel. Eso sucedía. Y entonces Nehemías aparece para guiar al pueblo e inspirar al pueblo de Dios en un tiempo donde todo el mundo estaba lleno de temor y desmotivados. Se dice que un capitán de un barco no se puede bajar hasta que salga el último pasajero, el último tripulante. Ellos, si es de morir allí en el barco, deben quedarse. No puede abandonar el barco. Ahora, si nos preguntamos el tipo de liderazgo que vemos en el día de hoy, es un liderazgo que asegura lo suyo propio, primero yo, después los demás. Es un liderazgo que está al frente mientras todo está saliendo como ellos quieren, pero cuando las cosas se complican, son los primeros que salen huyendo. Diferente el caso de Nehemías. Nehemías estaba en una mejor posición, en un mejor lugar, en una mejor condición, y dejó ese lugar, dejó esa condición para irse a hacer lo que el pueblo necesitaba. Por obediencia y amor al pueblo, por obediencia y amor a Dios, comenzó un trabajo que no estaba obligado a hacer. En el caso de Moisés, también estaba en un mejor lugar, ¿sí o no? Pero escogió antes ser maltratado con su pueblo que gozar de los deleites que había en la casa de Faraón. Ese es realmente el verdadero liderazgo. La adversidad y las dificultades habían hecho que la obra de la reconstrucción se paralizara en Jerusalén. Las voces de los enemigos habían infundido temor y desesperanza en el pueblo. Por eso tenemos que estar muy pendientes a quién escuchamos, ¿no? Una cosa es escuchar al Señor y otra cosa es escuchar las voces de los enemigos de Dios. El murmullo, los comentarios de un montón de gente que a veces viene a nuestra vida o aparece en nuestra vida no para motivarnos, sino para desalentarnos, para desviarnos del propósito de Dios. Pero ellos habían infundido temor y desesperanza en el pueblo. Jerusalén estaba en ruina, en gran afrenta, y los primeros que habían regresado del exilio estaban cansados y desanimados. Estaban agotados. Mucha gente veía los problemas, pero no hacían nada. ¿Verdad? Es muy fácil ver los problemas, es muy fácil ver dónde están las fallas, pero no hacen absolutamente nada. Sí, esto está mal, pero no lo arreglo, ni promuevo para que se arregle, ni trabajo en pro de que sea mejor. Entonces veían los problemas, pero no hacían nada. No hacían nada. Sabían lo que hacía falta, pero no estaban dispuestos a arriesgar y a sacrificar sus vidas. Un líder, mis amados hermanos, es alguien que trabaja, alguien que arriesga y alguien que sacrifica por la gloria de Dios y por el bien de sus hermanos. Pero de esos líderes quedan muy pocos, mis queridos hermanos. Pero la Biblia nos muestra que un líder arriesga y sacrifica. Y en medio de tanta adversidad y dificultad, debemos no solo discutir al respecto, sino hacer algo. ¿Qué vamos a hacer en función a la dificultad, a los problemas que nos toque afrontar o lo que estemos afrontando? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, tenemos que hacer algo. No es suficiente solamente discutir al respecto, sino que tenemos que hacer algo, accionar. Y una característica de los líderes es precisamente aparecer como instrumento de Dios en tiempos de dificultad. Aparecer como un instrumento de Dios en tiempos de dificultad. Y no hay nada más dañino, mis amados hermanos, para el pueblo que la falta de liderazgo en tiempo de dificultad. Es difícil. El pueblo necesita líderes que les guíen, que les conduzcan por el camino correcto, que les señalen la ruta trazada por Dios. Lo que Dios espera, lo que Dios quiere. Cuando Nehemías regresó, encontró un pueblo desorganizado y dividido.
Un pueblo que estaba totalmente desorganizado, dividido, disperso y desanimado. Mis queridos hermanos, querían que alguien los encaminara, los motivara a creer que era posible lo imposible con la ayuda de Dios. ¿No le ha pasado a usted que a veces necesitamos que alguien nos ayude y nos encamine y nos motive a creer que era posible hacer lo imposible con la ayuda de Dios? La Biblia registra la reconstrucción de los muros de Jerusalén como una hazaña que únicamente y exclusivamente la gloria se debía a Dios, por la dificultad que representaba levantar esos muros en las condiciones en que estaba la nación. Y ellos, por su propia cuenta, veían imposible levantar los muros. Veían imposible levantar las ruinas en las que había quedado Jerusalén. Pero lo imposible es posible con la ayuda de Dios. Amén. Lo que es imposible para nosotros, lo que vemos que es incapaz de hacerlo con nuestra propia fuerza, eso es posible con la ayuda de Dios. Y eso era reconstruir los muros de Jerusalén. El pueblo veía imposible reconstruir los muros y aquí entra en juego, mis queridos hermanos, el papel del liderazgo y es ayudar al pueblo a confiar en el Señor en tiempos de dificultad. Necesitamos seguir confiando en el Señor, creyendo en el Señor en medio de la dificultad, a esforzarse por llevar a cabo la obra de Dios. Miren, mis amados hermanos, cuando empiezan las dificultades, mucha gente abandona la obra. Cuando comienzan los conflictos, mucha gente abandona la obra. Cuando las cosas no salen como esperaban, mucha gente abandona la obra. Pero es precisamente en esos tiempos de dificultad que nosotros necesitamos esforzarnos por llevar a cabo la obra de Dios. La falta de unidad es un problema serio en los momentos de dificultad. Y los verdaderos líderes no están para dividir la iglesia, sino para unir la iglesia. El liderazgo saludable y espiritual no es un liderazgo que viene a hacer partidismo y a apartar los unos de los otros, sino que viene como alguien usado por Dios para unificar al pueblo y para mostrar al pueblo cuál es la voluntad de Dios. Por eso esos líderes que todo el tiempo tienen miedo, que les quiten, que no me den a mí, que pongan al otro, esos no son líderes. Porque un verdadero líder no está para dividir o para crear fracciones, sino para unir. Pero cuando hay falta de unidad, mis amados hermanos, eso crea desánimo ante las dificultades. Una iglesia dividida tiene dificultad para seguir adelante porque comienza a ver los problemas de manera personal. Comienza a ver los problemas de manera personal. Y eso estaba pasando con los judíos que habían regresado. Necesitaba a alguien que los uniera, mis queridos hermanos. Necesitaban de alguien que los uniera de nuevo bajo una misma mente y un mismo propósito. Nosotros necesitamos estar unidos bajo una misma mente y un mismo propósito. En la unión está la fuerza. Créame, una familia, por muy pequeña que sea, unida es una familia fuerte. No importa si es pequeña, pero si está unida es una familia fuerte. Nehemías como líder trabajó en animar y unir al pueblo. En la unión está la fuerza. Y Dios bendice al pueblo unido, como bendice a la familia unida. Donde hay discordia, donde hay ira, enojo, contienda, conflicto, pues las cosas no funcionan. Y una iglesia dividida, una iglesia que está desunida, no es una iglesia que puede avanzar. Y algo interesante de Nehemías es que nunca había estado en Jerusalén, pero amaba al Señor y amaba lo que Dios amaba. Cuando uno ama lo que Dios ama, mis queridos hermanos, cuando a uno le duele lo que a Dios le duele, vamos por buen camino. Pero cuando uno es indiferente ante lo que Dios ama, cuando a uno le da igual lo que pase o lo que suceda con lo que Dios ama, estamos en grave peligro. Pero una cosa que tenía Nehemías era que amaba al pueblo de Dios, porque él amaba a Dios y él sabía que Dios amaba a su pueblo. Cuando uno ama lo que Dios ama, y en este caso particular a su iglesia, a su pueblo, a Jerusalén, a su ciudad santa, la morada escogida por Dios como residencia eterna. ¿Qué culpa tienen los judíos que Dios haya decidido que las cosas fueran así, verdad? No tienen culpa. Cuando usted ama lo que Dios ama,
y siente pesar por lo que le duele a Dios, usted puede ser usado por Dios. Puede ser un instrumento del Señor. Los líderes necesitan buscar a Dios, buscar su dirección antes de cualquier cosa. Y estos principios lo vemos en Nehemías. Dice la Biblia que en primer lugar Nehemías oró al Señor. Clamó al Señor. Los verdaderos líderes no creen en sus propias capacidades, sino en la capacidad que da Dios. Y dice la Biblia que él oró al Señor. Ayunó por Jerusalén al conocer la condición en la que estaba. Se dio cuenta cuál era el problema, cuál era la razón de la dificultad que afrontaba. Y dice la Biblia, oró al Señor, ayunó por Jerusalén, pero también identificó el problema. No solamente oró, sino que dijo, este es el problema. Y no solamente dijo, este es el problema, sino que tenemos que solucionar este problema. A veces tenemos que dar pasos completos, mis queridos hermanos. No podemos quedarnos a media, no podemos hacer una cosa y dejar de hacer la otra. Tenemos que hacer las cosas completas, orar al Señor, identificar el problema. ¿Y el problema cuál era? El mismo de toda la vida, el pecado. El pecado genera división, genera conflicto, genera desánimo. El pecado genera, mis amados hermanos, todas nuestras desgracias. El pecado genera temor y miedo, genera esclavitud. Y así estaba el pueblo, mis queridos hermanos, en pecado. Y ese es el responsable de todas nuestras desgracias. El no guardar sus mandamientos, dice Nehemías, tus palabras nos generaron todo este mal. Muchas veces nosotros necesitamos reconocer que el mal que vivimos o que estamos afrontando no se debe a Dios, sino a nuestras malas decisiones. Mucha gente se queda diciendo, mira cómo me pasó esto, mira lo que estoy viviendo. Si tú hicieras lo contrario, tal vez te iría diferente. Pero Nehemías dice, cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Lo mejor que podemos hacer en momentos de dificultad es ir al Señor en oración. Y es reconocer lo que estamos haciendo mal, lo que hemos dejado de hacer, confesar nuestro pecado a Dios y accionar en función a eso. Es lo que debemos hacer. Nehemías no solamente oró, sino identificó el problema, sino que también recordó la promesa de que si se arrepentían, Dios restauraría. Si hay arrepentimiento, Dios trae restauración. Si hay arrepentimiento, Dios restaura. Y también pidió a Dios que lo usara como instrumento para reconstruir Jerusalén. Y esto es una de las cosas que más carece la iglesia, mis queridos hermanos. De líderes, mis amados hermanos, espirituales y piadosos. Tenemos un montón de gente que son puro neófitos, que lo único que quieren es sobresalir, destacar, ser admirado, alcanzar fama. Y hasta ahí se quedaron. Y algunos consiguen lo que quieren, pero no hacen la voluntad de Dios. Y Nehemías mostró ser un líder espiritual y piadoso. Necesitamos en la iglesia ese tipo de liderazgo. Un liderazgo no solamente de la parte de fachada, sino un liderazgo con carácter. Un liderazgo humilde, un liderazgo sencillo, un liderazgo responsable, un liderazgo amoroso, un liderazgo comprometido, un liderazgo sacrificado, un liderazgo que invierte, que arriesga por causa de Dios y su gloria. Ese es el liderazgo que nosotros necesitamos en la iglesia, hombres espirituales y piadosos que busquen constantemente la dirección de Dios y se muevan en base a esa voluntad. No solamente líderes que usan la iglesia para cumplir su capricho, para alcanzar lo que ellos quieren. Nehemías, como buen líder, ama primero a Dios y a su gente, mis queridos hermanos. Si un líder no ama a Dios, no puede amar a la gente que Dios ama. Y la razón de nuestras tragedias, la razón de nuestros problemas, la razón de las circunstancias que vemos y el decaimiento moral y espiritual de la iglesia se debe a que esos líderes en su mayoría no están amando a la iglesia. No están amando a las almas que Dios ha puesto en esa iglesia. No están amando a las personas, sino que usan a las personas para lograr y alcanzar sus propósitos y sus metas. Pero Nehemías nos muestra que un líder
ama a Dios, pero también ama a su gente. Un líder que no ama a Dios no puede liderar al pueblo de Dios, porque va a maltratarlo, va a estropearlo, va a dañarlo, pero nunca va a bendecirlo. Un líder arriesga, intercede por su pueblo, intercede ante Dios por el pueblo y busca, mis queridos hermanos, solución. Busca solución. En el capítulo 2, versículo 1 al 5 dice, y sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Atajerjes, que estando ya él, vino delante de él, estando Atajerjes vino delante de él, tomó el vino y lo sirvió al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera y dije al rey, para siempre vive el rey. ¿Cómo no estaré triste mi rostro cuando la ciudad, la casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Y me dijo el rey, ¿qué cosas pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Él estaba allí intercediendo delante del Señor, intercediendo delante del rey a favor de su pueblo. Oró a Dios, mis queridos hermanos, y pidió dirección y elaboró un plan para ayudar a su pueblo. Hermanos, nosotros podemos orar, pero si no hacemos ajuste, si no reorganizamos, si no tenemos una agenda, si no hacemos una planificación, ¿qué puede bendecir Dios? Mucha gente dice, estoy orando, estoy orando, estoy orando, pero no planifica absolutamente nada sobre lo cual o por lo cual está orando. Él entendía cuál era el problema de Israel, era el pecado. Entendía que debía orar al Señor, entendía que debía hacer algo, pero también tenía que planificar, porque Dios puede querer bendecirnos, puede querer usarnos, puede querer hacer grandes cosas, pero si no tenemos ideas claras, si nosotros no organizamos, si no planificamos, entonces ¿qué puede hacer Dios? Él oró al Señor, pero también elaboró un plan para ayudar a su pueblo. Planificó una estrategia. Los líderes, mis amados hermanos, deben organizar y elaborar un plan para poder guiar al pueblo, para poder guiar a la iglesia. Primero arriesgó su vida delante del rey. Y como Dios contestó su oración, el rey le preguntó qué pensaba y le contó. Ya tenía todo organizado. A veces tenemos oportunidades, ¿sí o no? Está alguien que está dispuesto a ayudarnos, pero no sabemos cómo presentar lo que requerimos, lo que necesitamos. Muchas veces queremos que Dios bendiga nuestras vidas, pero realmente no sabemos, no tenemos nada, no tenemos idea clara. Entonces él tenía todo organizado y Dios bendijo a Nehemías delante del rey. Otra cosa importante, mis amados hermanos, en el liderazgo y en los ejemplos que vemos en Nehemías es que él delegó responsabilidades. Una cosa que tenemos que aprender y entender como iglesia es que una sola persona no puede hacer todo. Necesitamos delegar responsabilidades. Necesitamos delegar responsabilidades. Él sabía que no podía hacer nada sin la ayuda del pueblo. Usted no se ha dado cuenta que hay un montón de gente que se cree que ellos son líderes, pero son ególatras. Ellos creen y pretenden hacerle ver a la gente que sin ellos, si ellos no hacen, si ellos no están, las cosas no funcionan, las cosas no caminan. En pocas palabras, no dependemos de Dios, sino de ti. Pero eso no es lo que enseña la Biblia. Y nadie es imprescindible. Dios nos usa y Dios te puede usar porque en su gracia y misericordia quiere hacerlo. Pero si yo no estoy dispuesto, Él se provee de otro siervo, de otra sierva. Él no depende de nosotros para que su obra avance. Pero nosotros tenemos la bendición y el privilegio de que Dios quiera permitirnos ser parte de su obra. Pero no depende de nosotros. Nehemías entendía que aunque él tuviera toda la capacidad, tuviera mucha habilidad, fuera un hombre muy organizado, fuera un hombre muy planificado, nada de eso iba a funcionar a menos de que él delegara responsabilidades y le confiara al pueblo la oportunidad también de servir juntamente con él en la reconstrucción de los muros. La obra de Dios no avanza, mis amados hermanos, sin compromiso. Se requiere el compromiso no de uno, sino de todos. Hay un dicho que dice un solo palo no hace montaña.
pero muchos palos se hacen una gran montaña. Entonces necesitamos compromiso. Se requiere de cada uno de ustedes y cada uno de nosotros que participemos en la reconstrucción, dijo Nehemías. Yo tengo un plan, yo tengo una visión. Dios me ha mostrado cómo podemos hacerlo, pero necesito que todos nos involucremos, necesito que todos participemos, necesito que todos seamos parte y que cada uno asuma un rol y de que cada uno asuma una responsabilidad y de que cada uno comience a hacer lo que le corresponde. Y todos necesitamos a alguien que nos ayude a ver eso, que nos encamine hacia eso. Se necesita de todos, cada uno de nosotros, hermanos, para el avance en la obra. En el capítulo 3 también dice la Biblia, o nos muestra o nos habla del reparto del trabajo. Usted puede ser muy fuerte, yo puedo ser muy fuerte, todos, pero no podemos hacerlo todo. Necesitamos repartir el trabajo. Y él usó una solución sabia, mis queridos hermanos, en la que todos pudieran estar involucrados. La idea no es que nosotros hagamos todo. No, mis amados hermanos. La idea es que todos estemos involucrados. ¿Y qué hizo Nehemías? Cada uno trabajó desde su casa, desde el lugar donde vivía, así los organizó. Ustedes se van a encargar de esta parte a esta parte, para que cada uno diera lo mejor. Todo buen líder, mi querido hermano, entiende que necesita descansar en el trabajo de otros. Necesitamos delegar la responsabilidad, descansar en el trabajo del otro, y el otro debe sentir la misma carga que debe sentir el que está al frente. Pero él logró repartir la carga. Entendió que se necesita descansar en el trabajo de otro. Hay personas que no confían o creen que otro puede hacer algo que ellos les mandan. Ellos dicen, ayúdame, pero están ahí encima tratando de hacerlo todo. No funciona de esa manera. Porque si él estuviese encima de todo lo que le delegó trabajo, no hubiese podido terminar las otras partes. Cada uno tenía que hacer lo que le correspondía. Y como cristianos, mis queridos hermanos, cada uno debe hacer lo que le corresponde. Y cada uno debe participar e involucrarse y debe aprender a descansar en el trabajo de otros. Para que esto avance, dijo Nehemías, necesito de que cada uno de ustedes haga su parte. Motivó a las personas. Habían pasado más de 100 años y nadie se había propuesto reconstruir los muros. ¿Se da cuenta usted de que Dios tiene que levantar sus instrumentos? Tiene que levantar hombres, tiene que levantar líderes, tiene que levantar personas. 100 años habían pasado y ahí estaban los muros en el piso. A todo el mundo le dolía, todo el mundo se quejaba, todo el mundo decía, ay, qué tristeza, mira cómo está Jerusalén, ay, mira esos muros destruidos, devastados. Pero Dios puso en Nehemías, amén, una carga. Puso en Nehemías no solamente una carga, sino puso en él fe. Puso en él convicción, puso en él claridad y él pudo ver y dijo, esto se puede hacer, esto se puede levantar, pero ¿sabe algo? A veces tenemos que contagiar a la gente, ¿sí o no? Así como el desánimo contagia. Cuando uno ve a una persona desanimada o cuando ve a alguien en quien confía que no tiene esperanza, uno termina, imagínate si no tiene confianza el hermano, ¿qué quedará para mí? Y entonces yo le digo al otro, no, eso no lo vamos a poder hacer, eso es demasiado difícil, eso es demasiado costoso. ¿Con qué se sienta la cucaracha si no tiene? Y empezamos a comenzar a entrar en una cosa que contagia, porque voy a decir algo, hermano, el entusiasmo sano contagia, pero el mal entusiasmo también contagia. Las debilidades, los desánimos se transmiten y que entramos en un momento de decadencia, en un momento de negación a las posibilidades y no hacemos absolutamente nada. Entonces, ¿qué hizo Nehemías? Él motivó a las personas, mis queridos hermanos. Los cristianos necesitamos motivarnos los unos a nosotros. Tranquilo, mi hermano, tranquilo, mi hermana. El Señor es grande, el Señor es poderoso, Él puede hacer eso, Él puede abrir una puerta. No me refiero a caer en una cosa de lo que se llama metafísica, estar declarando y diciendo que sí va a ser porque yo lo digo. No, me refiero a animarnos a confiar en la palabra. Dios tiene el control.
Muchas veces no sabemos cómo vamos a hacer las cosas, pero sabemos que el Dios que nos envió a hacer las cosas, Él nos va a proveer para hacer las cosas. Él nos va a dar la fuerza, nos va a dar la sabiduría, nos va a dar la gracia, nos va a proveer, va a usar otras personas para bendecir. Muchas veces nosotros decimos, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo levantamos esto si no tenemos? No tenemos recursos para esto, no tenemos recursos para aquello. ¿Y acaso es que Dios depende de nosotros? ¿Y acaso que Dios necesita o cree que nosotros, si nosotros no hacemos lo que nos corresponde, por las razones que sea, no queremos, no podemos, no tenemos, pero es la voluntad de Dios que se haga su obra, entonces Dios va a traer de donde sea el instrumento que va a ser usado para bendecir su obra? Pero a nosotros nos compete confiar, nos compete creer, nos compete orar, nos compete estar convencido de que Él es Dios. Y que lo que es imposible para nosotros, para Dios es posible. Ahora, Nehemías tuvo que hablarles. 100 años y nadie había hecho absolutamente nada. Por la misma razón. Eso es como la familia, ¿verdad? A veces la familia dice, no, ¿quién aquí? Fulano. No, ¿de dónde? ¿Cómo? No creo. Eso es imposible. Y así hablamos también a veces los cristianos. No, nosotros no vamos a poder, nosotros no tenemos, nosotros no sé qué, y para usted de contar. Y necesitamos un Nehemías, amén, que nos diga, tengamos fe, hermanos, tengamos confianza, apoyémonos en la promesa de Dios, salgamos, comencemos. Pero ¿para qué vamos a comenzar si a la final no nos va a alcanzar para hacerlo todo? Pero empecemos con lo que tenemos. Y Dios proveerá, añadirá, Él hará lo que tenga que hacer según el plan que Él tiene y Él va a glorificarse y va a ayudarnos. Nehemías los motivó sin manipulación. ¿Sabe algo? No se trata de motivar manipulando a la gente. Dé 100 para que Dios le dé 200. No. Dé a Dios si así usted quiere y así usted entiende la palabra que debemos dar a Dios. Pero no los voy a engañar. No les voy a mentir un cuento. No. Si usted va a dar, dé con el entendimiento y porque entiende que debe dar para la gloria de Dios, pero no por manipulación. No porque lo trabajen emocional y mentalmente para que usted haga algo. No, de eso no se trata, porque Dios no es un estafador. Dios no necesita mentirle a alguien o engañar a alguien para que ese alguien dé. Acuérdese que la Biblia dice, más bienaventurado es dar que recibir. Dios no tiene por qué manipular a nadie. Y Nehemías no tiene que manipular a nadie. El buen líder no se vale de técnicas baratas para que el pueblo trabaje o para que el pueblo sirva. No, no se trata de mantener a la gente o motivarlos con manipulación. Él los motivó sin manipulación, sin espectáculo y sin emocionalismo. Él no hizo una parafanfarria allí, ni les proyectó una película que no existe. Él simplemente les dijo lo que la palabra de Dios dice. Y la palabra de Dios es poderosa para animar, para consolar, para confrontar, para moverlo a uno de un estado a otro. Esa es la palabra de Dios. Lo que hizo Nehemías fue compartir la visión de una forma que las personas lo pudieran entender. Les explicó cómo podían lograr esa meta. Les explicó de qué forma. Dice el verso 17 del capítulo 2. Les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos en Jerusalén, que está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces le declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí y asimismo las palabras que el rey me había dicho y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Amén. ¿Qué hizo Nehemías? Decirle lo que Dios le había dicho. Contarle lo que Dios había hecho. Y nada más con eso, el pueblo se animó, dijeron, levantémonos y edifiquemos. Después de 100 años, levantémonos y edifiquemos. Así se forzaron sus manos para bien. Les ayudó a ver que esto era una obra de Dios, que esto no era cosas, son de Dios. Queridos hermanos, las cosas caminan, las puertas se abren y la bendición llega, porque es Dios el que está en el asunto. Es Dios el que está involucrado. Es Dios el que quiere que se haga lo que estamos haciendo. La importancia espiritual que dicha reconstrucción tenía. No era un capricho. Ay, queremos hacer los muros para que vean que construimos los muros.
Eso tenía un sentido, una importancia espiritual. Y con sano entusiasmo y optimismo contagió al pueblo. Necesitamos gente que crea y le crea al Señor, amén. Que crea lo que la Biblia dice y le crea al Señor y que haga lo que la Biblia dice. Y otros hermanos que están a nuestro alrededor, ¿qué van a hacer? Van a ver no solamente lo que la Biblia dice, sino el ejemplo. Y eso contagia, mis queridos hermanos. Nehemías también trabajó junto con las personas. Esto es fundamental en el liderazgo. No podemos decirle a la gente, vamos, hagamos esto para el Señor y nosotros no estamos. No podemos decirle a la gente que crea en Dios si nosotros no creemos. No podemos decirle a la gente de Dios que ore si nosotros no oramos. No podemos decirle a la gente que sea fiel si nosotros no somos fieles. No podemos decirle a la gente vayan y hagan si nosotros no estamos dispuestos a ir. Porque todos hemos tenido la experiencia de decir con tan buena voz, ¿verdad? Y mandando a cantar. Porque esperamos de un líder, esperamos de una persona que está al frente, no solamente que hable bien, sino que nos predique y nos muestre con el ejemplo. ¿Y Nehemías qué hizo? Trabajó junto con el personal, junto con las personas. Y no hay nada más motivador e inspirador que ver a tus líderes trabajando juntamente contigo. Qué bendición, ¿verdad? Estamos trabajando con Nehemías. Nehemías no llegó aquí a simplemente hablarnos y darnos cuentos y darnos... No, él está aquí mostrándonos el ejemplo. Que lo que dicen con su palabra lo manifiesten con hechos. Ese es el tipo de líder que queremos seguir. Por eso los discípulos siguieron a Jesús. Y por eso los discípulos de los discípulos le siguieron. Porque no solamente hablaban, sino que hacían. Y por eso no seguían a los fariseos, porque decían y no hacían. Y el verdadero liderazgo se trata más de acción que de hablar. Se trata más de hecho que de palabra. Se trata de mostrar con actitud, con entrega, con esfuerzo, con esmero, con amor, con las motivaciones correctas, con o sin beneficio. Estamos allí para servir, para bendecir, para darnos. Amén. Entonces dice que no solamente habla de palabras, sino que lo manifiesta con hecho. Los líderes no deben ser pasivos. ¿Qué es un líder pasivo? Que habla, pero no hace nada. Y ese tipo de liderazgo pronto terminará, porque la gente se cansa de escuchar a alguien hablar, pero que no hace absolutamente nada. No piden a otros que hagan lo que ellos no están dispuestos a hacer. Hay gente que pide, que den y no da nada. Decía en una reunión de pastores que teníamos, la frase más bienaventurado es dar que recibir. No era para el pueblo, era para los pastores. Porque si lee el contexto de la carta, estaba Pablo hablando con los pastores, con los líderes de la iglesia de Éfeso. Que con sus propias manos trabajen para que de lo que tienen compartan con el que tiene necesidad. Y recordando la palabra del Señor Jesús que dice, más bienaventurado es dar que recibir. Pero muchas veces, mis queridos hermanos, la gente está esperando, o los líderes esperan que otros hagan lo que ellos no están dispuestos a hacer. No funciona de esa manera. Por lo menos en el liderazgo bíblico no es así. No podemos esperar que otros se comprometan cuando yo no estoy comprometido. No puedo esperar que otros sientan carga por la obra de Dios cuando nosotros que somos los emisarios de Dios no sentimos carga. Nadie se identifica con una persona porque simplemente habla bien. Nehemías estaba con sus mangas enrolladas trabajando en ese muro, dando el ejemplo. Pero uno no ve los líderes del día de hoy con la camisa remangada porque ellos están esperando siempre que les sirvan, pero no les sirven a nadie. Bueno, si queremos ser líderes, seamos líderes como Nehemías, amén. Que salgamos del confort, de la comodidad de la casa real, que salgamos del palacio, que salgamos de la acolchonada cama, que salgamos de los vestidos lujosos y extravagantes y nos podamos meter juntamente con el pueblo con las manos remangadas a hacer lo que nos toca hacer, amén. Porque el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir. Y el que quiera ser el más grande, ¿qué debe ser? Vuestro servidor. Entonces él estaba con las mangas enrolladas, trabajando en ese muro, dando el ejemplo.
El problema con el liderazgo de nuestro tiempo es que dicen y no hacen. Le piden cosas al pueblo que ellos no están dispuestos a hacer. En el capítulo 4, versículo 21 hasta el 23 de Nehemías dice, nosotros pues trabajamos en la obra. Esta parte del libro de Nehemías lo escribió él mismo en primera persona. Nosotros pues trabajamos en la obra y la mitad de ellos tenían lanza desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. Los enemigos comenzaron a generar temor en el pueblo, a tratar de confundirlos, de que no siguieran la obra. Y por ahí dijo un árabe y dijo, si una zorra se montara en ese muro, se vendría abajo, menospreciando lo que ellos estaban haciendo, intimidándolos con ataques. ¿Y qué hizo Nehemías? Dice, la mitad de ellos tenían lanza, desde que subía la subida del alba hasta que salían las estrellas. También dijo entonces al pueblo, cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén, y de noche sirvan de centinela, y de día en la obra. Y ni yo, eso es bueno cuando la gente también se involucra, ¿verdad? Y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de la guardia que me seguía, nos quitamos nuestro vestido. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Él inspiró, mis queridos hermanos. Inspiró al pueblo con el ejemplo, la dedicación y pasión. Ah, qué bueno. Porque eso es muy chévere, ¿verdad? Hablar por radio y decir cómo van. ¿Cómo va todo? Denle, porque nos va a agarrar la hora y no hemos terminado. Es como incómodo, ¿no? Pero es diferente cuando estamos ahí y le decimos, sigamos adelante. Sigamos adelante. Vamos a seguir adelante. Vamos a darle. Entonces él inspiró al pueblo a la dedicación, a la pasión con la que trabajaba, dirigía la obra, la gente podía verlo. Recordemos que ellos estaban expuestos a ataques enemigos. Por eso dice que trabajaban con una mano y en la otra tenían la espada. En pocas palabras, el temor no los paralizó, el temor no impidió que hicieran la obra de Dios. Ahora, uno debería reflexionar. ¿Cuántas veces el temor nos invade y nos impide hacer cosas para el Señor? Porque tenemos miedo, porque tenemos esto, aquella excusa. Bueno, ellos en un lado tenían la espada y con el otro tenían los instrumentos para seguir trabajando en el muro. La adversidad siempre estuvo presente. Los verdaderos líderes no van a prometer cosas que no van a suceder, sino que le dicen la verdad al pueblo. La adversidad estuvo presente. Los ataques del enemigo tratando de intimidar y de apagar el fervor mediante el cual trabajaban se manifestó durante todo el tiempo de la construcción. Pero, como buen líder, Nehemías siempre trabajó en la confianza, en cada situación, invocó a Dios. Invocó a Dios. Oró, presentó delante de él las amenazas de los enemigos, mantuvo una constante comunión con Dios. Y ese es el mejor ejemplo que podamos nosotros tener de liderazgo, una correcta relación con Dios. Porque no le hablaba al pueblo desde lo que él creía o pensaba, sino desde lo que Dios decía. Todo líder se va a enfrentar con cosas que van a ser mayor que él, pero no mayor que el Dios que él. Y mientras nosotros mantengamos una correcta comunión con Dios, las cosas van a ser diferentes. Presentó delante del Señor las amenazas de los enemigos. Mantuvo una comunión con Dios. Y algo digno de resaltar es la importancia y el valor que debe tener la oración en el liderazgo cristiano. En pocas palabras, Nehemías no confió en su propia fuerza ni en sus propias capacidades, sino que confió en Dios. Y eso le brindaba claridad, ¿verdad? Pensaba con mayor claridad. Porque cuando uno está lleno de pánico, de miedo, temor, y sabiendo que el enemigo está rondeando, ¿qué sucede? La gente en su mayoría comienza a bloquear, comienza a actuar desesperadamente, comienza a actuar por el impulso, alocadamente. Pero Nehemías oró al Señor, amén. Buscó la dirección de Dios y Dios le daba claridad en cada paso que daban y lo ayudaba a él y al pueblo a mantenerse enfocado en la voluntad de Dios. Falsos profetas se levantaron para tratar de confundir a Nehemías. Una profetisa por allá, un profeta por allá. Nehemías, tienes que abandonar la obra, dice Dios, porque van a venir a matarte. Ya hicieron un plan y van a llegar por aquí, van a llegar por allá, te van a matar. Es mejor que antes de que eso suceda, tal vez Dios te está alertando para que dejes la obra a media. ¿Y quién nos dijo a nosotros que Dios empieza algo y no lo termina?
¿Quién nos dijo a nosotros que Dios nos va a mandar a hacer algo y nos va a dar su garantía, su cuidado, su provisión y después nos va a decir, no, ya no te voy a seguir ayudando? Eso es falso, mis queridos hermanos. Falsos profetas que se levantan para tratar de confundir a Nehemías, pero él se mantuvo firme en lo que Dios lo había enviado a hacer. La primera pregunta que debemos hacernos es, ¿lo que yo estoy haciendo es para mí o para el Señor? ¿Es la voluntad de Dios o la voluntad mía? Y si es algo espiritual, si es algo bíblico, si es algo correcto, tenga por seguro que cualquier llamado de atención para que lo deje, para que lo abandone, para que se pare, no viene de Dios, sino del diablo. Aunque venga con sotana, aunque venga con corbata, aunque venga con apariencia de piedad, aunque venga como venga, nunca Dios va a usar a uno de sus profetas, a los profetas verdaderos, para alentarnos a dejar la obra de Dios, para alentarnos a que abandonemos la obra de Dios, para que hagamos cualquier otra cosa menos lo que Dios quiere. Nunca, mis amados hermanos. Eso es como cuando alguien dice que Dios me dijo por medio del profeta que me separara de mi esposo, me separara de mi esposa, que dejara a mi familia porque ese hombre o esa mujer no me convenía. Mentira del diablo. Porque Dios no manda a separar la familia, Él manda a unir la familia, Él manda a restaurar la familia, Él manda a perdonar la familia. Y es mentira del diablo, por medio de personas que se hacen llamar profetas, los que habían venido a tratar de confundir a Nehemías. La gente que hace la obra de Dios, mis queridos hermanos, gozará del favor de Dios mientras hacen su obra. Eso es una promesa. Dios se compromete a ayudarlos y a cuidarlos, a guardarlos. El líder debe permanecer firme en la tarea que le ha sido encomendada. No podemos ser fusilámines. Hoy sí, mañana no. No podemos andar reculando todo el tiempo, abandonando todo, porque ay, me siento que estoy en peligro o me siento que no tengo esto, que no tengo aquello. No podemos. Y eso tiene que ver también con el carácter que Dios tiene que formar en nosotros, mis queridos hermanos. Pero no me imagino a Pablo huyendo de lo que era claro como el mediodía para él que tenía que hacer. Y Nehemías es un líder comprometido, mis queridos hermanos. Un líder fiel, un líder que ama al Señor, que ama a su pueblo y que amaba su obra y amaba su tierra, mis amados hermanos. Nehemías no tenía razones para volver, humanamente hablando, a Jerusalén. Primero, no nació allí, no se crió allí. Lo que tenía lo tenía en Babilonia y Babilonia era la capital del mundo. ¿Qué voy a hacer yo para allá, para esos israeluchos? ¿Qué voy a hacer en ese pueblo? A levantar esas ruinas. ¿Qué me interesa a mí eso si yo no vivía allá? Pero el amor por el Señor pone carga, hermano. El amor por Dios pone carga sobre nosotros y nos hace sentir esa necesidad y ese deseo de hacer lo que sabemos que es correcto. Nosotros no huimos, mis queridos hermanos. El verdadero liderazgo permanece firme en la tarea que le ha sido encomendada. No huye. No debemos huir ante la adversidad, sino que la enfrentamos confiando en el Señor y sus promesas. Eso es lo que hacemos. Eso es lo que Dios espera, que nosotros podamos seguir confiando en Él y en sus promesas. Nehemías fue un líder firme, decidido, estaba al frente de la batalla, al frente de la obra y no estaba dispuesta a abandonarla hasta acabarla. Ahora, si lo vemos desde una perspectiva espiritual, estamos totalmente de acuerdo, pero esto no solamente funciona en la vida espiritual, sino en la vida diaria también. Nosotros necesitamos ser decididos, necesitamos estar completamente convencidos de lo que hacemos y no de abandonarla, sino hasta que lo acabemos, mis queridos hermanos, salvo que sea pecado o sea malo lo que estemos haciendo. Pero si es algo bueno, noble, positivo, debemos pedirle al Señor constancia. Un buen líder necesita ser un hombre constante, un hombre decidido y un hombre firme, un hombre que aprenda a esperar y a confiar en el Señor. Ayer hablaba con un pastor y los dos coincidíamos que estar en esto no es absolutamente por ninguna garantía que tengamos. Estar en el ministerio no tiene garantías. Lo único que hay es confianza en el Señor. Y hablábamos de lo difícil que es llegar a fin de mes y tener tanta responsabilidad y tantas cosas que pagar y no saber ni tener la más mínima idea cómo hacer y tener que clamar al Señor y decir, Señor, eso es tuyo, yo no estoy en esto porque quiero, esa es tu obra,
tú eres el que vas a sustentar tu obra y que Dios te sorprenda de manera especial en cuanto a las responsabilidades financieras, porque no hay garantías, no hay absolutamente nada, no estamos esperando nada, estamos sirviendo al Señor y confiamos en el Señor. Nehemías era responsable como buen líder. Sabía distinguir entre la voz de Dios y la voz de los hombres. ¿Cuáles son las voces de los hombres? Eso es imposible. Tú no puedes hacer eso. Tienes que pensar en ti, en tu vida personal, en lo que tú quieres, en tus convicciones, en lo que tú tienes que pensar en tu futuro. No puedes estar dedicado a eso. Tienes que pensar en ti. Uno pudiera decir, suena bonito porque pareciera que la gente te ama, ¿verdad? Pero también me acuerdo de Pedro que amaba a Jesús, pero le dijo, Jesús, no permita que eso te acontezca. Y Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de arriba, sino en la de la tierra. Y muchas veces van a aparecer y tenemos que comenzar a distinguir las voces, porque van a venir voces que parecen de Dios, pero no son de Dios. Va a venir gente a tratar de confundir nuestra mente y debemos pedirle a Dios que nos ayude a distinguir entre su voz y la voz de los hombres. En el capítulo 6, versículo 9 al 14, Nehemías experimentó eso como hombre de Dios. Dice, porque todos ellos nos amedrentaban diciendo, se van a debilitar las manos de ellos en la obra y no será terminada. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Qué bello, qué hermosa oración. Y qué humildad la de Nehemías. Sí, ahí está el enemigo. Nos amedrentan diciendo que eso es imposible, se van a debilitar las manos de ellos en la obra y no será terminada. Ahora pues, oh Dios, fortaléceme tú mis manos. Y vine luego a la casa de Shemaías, hijo de Delaía, hijo de Mehetabel, porque él estaba encerrado, el cual me dijo, reunámonos en la casa de Dios dentro del templo y cerremos las puertas del templo porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte. Entonces dije, ¿un hombre como yo ha de huir? Entiendo que si me voy a morir será la voluntad de Dios, pero yo no voy a huir. ¿Y quién que fuera como yo entraría en el templo para salvarse la vida? No entraré. Y el verso 12 dice, y entendí que Dios no lo había enviado. Dios no lo había enviado, sino que él hablaba aquella profecía contra mí porque Tobías y Sanbalá lo habían sobornado. ¿Sabía usted que hay falsos profetas que se venden al mejor postor? ¿Sabía usted que eso no es nuevo? Que desde tiempos antiguos a los profetas se les paga. Y muchos dicen, así dice el Señor, y Jehová no ha dicho nada. Y por supuesto que fue sobornado. Y aunque ejercía el oficio de profeta, lo que estaba hablando en ese momento era por causa del soborno que había recibido. Porque fue sobornado para hacerme temer, así, y que pecase, y le sirviera de mal nombre con que fuera yo infamado. Acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanbalá, conforme a estas cosas que hicieron. También acuérdate de Noadías, profetiza, y de los otros profetas que procuraban infundirme miedo. O sea, se levantó una turba de profetas. Imagínese que le diga a un profeta, te van a matar, tienes que abandonar. Y viene el otro y confirma la palabra, como dicen por ahí. Lo mismo que me dijeron allá, me lo volvió a decir, que tengo que abandonar la obra. Tal vez Dios quiere y me está dando una oportunidad. Y viene el otro y también le dice, pero dijo, no, Dios no se contradice. Dios no atenta contra sí mismo. Dios no contradice su palabra. Y dice la Biblia que la obra se terminó y finalizó a pesar de la adversidad para la gloria de Dios. La obra terminó. En el versículo 15 dice del capítulo 6, fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elún en 52 días. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Ahora, gloria a Dios, mis amados hermanos. Gloria a Dios por Nehemías, gloria a Dios por su palabra, gloria a Dios por esta hazaña, porque esta hazaña no está allí simplemente para que digamos, ay, tremenda hazaña hicieron los judíos. Está como una demostración del poder de Dios. Está como una demostración
de que el Señor es el que guía a su pueblo. Está como una demostración de que el Señor es el que nos guarda, de que el Señor es el que nos fortalece, de que Él es quien da la fuerza a nuestras manos para seguir adelante. Sigamos adelante, ¿verdad? Sin importar cuál sea la adversidad. Creamos al Señor y a su palabra que no miente. Y digámosle, Señor, ayúdame a ser un líder como Nehemías. Ayúdame a ser un líder como los hombres que tú llamaste y levantaste. Comprometidos, decididos, hombres de palabra, hombres de firmeza, hombres de carácter, hombres que no solamente tenían voz para hablar, sino que manifestaron su liderazgo con el ejemplo. Y quiero ser un líder, Señor, de bendición en tiempos de adversidad. No quiero ser un líder de cornflake de Kellogg, un líder de eso que sale de las cajas de cereal, ¿verdad? Que sin tener carácter, sin haber vivido ningún tipo de experiencia, sin tener ningún tipo de comunicación con Dios, simplemente porque se paran frente a una cámara y dicen 2 más 2 son 4 y dan un discurso, ya son líderes. No. Si usted se quiere parecer a un líder, parezcase a un líder de verdad. Porque si usted pone su confianza en esos líderes, cuando las cosas empiecen a salir mal, se bajan del barco y lo dejan adentro a usted. Usted necesita un líder espiritual, un líder que realmente ame a Dios y un líder que no solamente usted esté convencido por lo que dice, sino por lo que hace y porque le ha demostrado con sus hechos que él ama a Dios. Y si él ama a Dios, téngalo por seguro que lo amará a usted, amará a su familia, amará a su pueblo. Pero si él no ama a Dios y si él no está dispuesto a desprenderse, si él no está dispuesto a sacrificar, si él no está dispuesto a invertir, entonces no es un líder digno de seguir. Vamos a orar en esta mañana y démosle gracias al Señor porque nos ha permitido, amén, aprender de su palabra. Estamos llamados a reconstruir, tal vez no los muros de Jerusalén, pero sí los muros de nuestra casa, los muros de nuestra familia, los muros de nuestra ciudad, los muros, ¿verdad?, de nuestra comunidad. Estamos llamados a alentar al pueblo desanimado, al pueblo confundido, a orientar, a guiar. Estamos llamados a dar ejemplo, mis queridos hermanos. Todos aquí estamos llamados por el Señor a invertir en su obra, tiempo, amor, sacrificio, entrega, y que podamos decirle, Señor, yo quiero que tú puedas usarme. Quiero ser un Nehemías, quiero ser un Esdras, quiero ser un Josué, quiero ser un Moisés, quiero ser un hombre que tú puedas usar, un hombre que se deje guiar por tu voz, un hombre que sea sensible a tu palabra y que yo pueda ser sensible a la necesidad de tu iglesia, a la necesidad de tu pueblo. Que no sea indiferente ante esa necesidad, sino que la vea y te pueda decir, Señor, ¿qué puedo hacer yo? ¿Cómo puedo actuar? ¿De qué manera puedo ayudar? ¿De qué manera puedo apoyar? ¿De qué manera puedo yo ser de bendición para el pueblo? Padre, en esta hermosa hora te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque el mundo vive tiempos difíciles, Señor, y según tu palabra se pondrán peores, Señor. Según Pablo dice que aprovechemos bien el tiempo porque los días son malos, Señor. Tu iglesia, Señor, está convencida, Señor, de una falsa idea, Padre amado. Estamos perdiendo el tiempo en lo que no debemos. Estamos, Señor, ocupados en la vanidad de la mente, Señor. Estamos ocupados, Señor, internamente en cosas, Señor, que tal vez no sean malas del todo, pero no son la prioridad. Queremos pedirte que tú nos ayudes, Señor. Que tengas misericordia de nosotros, Señor. Que podamos en el nombre de Jesús, Señor, entender que para este tiempo nos has llamado, Señor. Para proclamar tu palabra, para bendecir, Señor, a tu pueblo, para ministrar, para servir, Señor, para animar, Señor, para reedificar, para levantar, Señor. Tú nos has puesto, Señor, con una tarea muy grande, Señor. Permite que cada uno de nosotros asuma su rol. Señor, cada uno de nosotros, Señor, es responsable, Señor, de ciertas cosas. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que podamos ser instrumentos tuyos, Señor, que podamos cooperar junto con otros, Señor, para el avance y la extensión de tu obra, Señor. Que tú te complazcas en medio de tu iglesia, Señor, bendiciéndonos, Señor, con hombres y con mujeres, con corazones, Señor, humildes, sinceros, sencillos, que te amen, comprometidos, Señor. Pon en nosotros firmeza, Señor. Pon en nosotros carácter, Señor, ese carácter necesario, Señor, para vivir a la altura de tu palabra, Señor.
Oramos en esta hora por los hermanos, por los que están sirviendo, por los que están al frente, Señor. Padre, el desánimo viene, Señor, especialmente cuando estamos haciendo la voluntad de Dios, Señor. Padre, vienen los Tobías, vienen los Zambalat, Señor, vienen los falsos profetas, Señor, a infundirnos desaliento, Señor, a infundirnos desánimo, Señor, a infundirnos miedo, Señor. Pero bendito seas tú, Señor amado, que tu voz, Señor, no tiene comparación. Tu voz no tiene, Señor, Padre amado, nada que la pueda replicar. Tu voz, Señor, es clara como el mediodía, Señor, y tu palabra no se contradice y no miente, Señor. Padre, fortalece nuestras manos, Señor. Fortalece tú, Señor, la obra, Señor amado. Sustenta tú tu obra, Señor amado, y aviva nuestros corazones, Señor. Aviva tu iglesia, Señor, a que entendamos que largo camino nos resta, Señor amado. A que todavía, Señor, estamos, Señor, en el proceso, Dios amado, y que tú quieres glorificarte, que tú quieres usarle, que tú quieres bendecir sus vidas, que tú quieres que ellos sean tus instrumentos, Señor. Padre, ayúdame también en el nombre de Jesús, Señor, a seguir adelante, Señor, guardando tu palabra, guardando, Señor, Padre amado, la obra que tú nos has entregado y siendo, Señor, Padre amado, un instrumento tuyo, Señor, para bendición de otros, Señor. Padre, bendice este tiempo que tenemos acá en esta iglesia, Señor. Permite, Señor amado, que tu palabra corra, Señor, que tu palabra se expanda, que tu palabra se extienda, Señor. Danos habilidades, Señor, capacidades, Señor, para poder discernir los tiempos, Señor, y para podernos manos a la obra, Señor. Oh Padre amado, bendice a mis hermanos, Señor. Guárdales en el nombre de Jesús, Señor. Toma el control de sus vidas, Señor, de sus necesidades, de sus circunstancias, Señor. Ayúdales, Padre amado, y danos gozo y alegría mientras hacemos tu obra, Señor. Y ayúdanos, Señor, a estimularnos a las buenas obras, Señor, a estar alentándonos, Señor, con tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús oramos y te damos gracias. Gloria y honra. Amén. Dios les bendiga. Saludos a su hermano que está a su lado.